Por ejemplo, hacia el norte, hacia el Parque Bicentenario, donde salió el aeropuerto, se generó un gran parque, pero no ha pasado nada alrededor. Y las ciudades tienen que planificarse a 15, 20 años, 25 años a futuro, porque a veces el crecimiento de las ciudades es tan rápido que no les da tiempo, ¿no? A planificar y a organizar el crecimiento de una manera adecuada, ¿no? Cumbayá, siendo una centralidad del distrito metropolitano, no tiene esta infraestructura, no tiene estos servicios, y por eso la gente que vive ahí tiene que desplazarse hacia la ciudad, generando tráfico, congestión y perdiendo tiempo en las vías. Bienvenidos al podcast de Cementos Selva Alegre, Hagámoslo Juntos, donde exploramos los desafíos del mundo de la construcción junto a los mejores expertos. Bienvenidos al podcast Hagámoslo Juntos de Cementos Selva Alegre. Hoy tenemos un invitado súper especial, el arquitecto José Luis Romero, quien es el gerente de proyectos de San Patricio y es especialista en proyectos urbanísticos de gran escala. El tema de hoy es algo súper interesante e innovador aquí más que nada en el país y es ciudades satélite, urbanismo inteligente y el rol de la innovación. Muchísimas gracias, José Luis, por venir acá al podcast. Lo primero que te quiero preguntar es cuando nos metemos a ver este tema de San Patricio, cuando vas por ahí por lo invisible, dice Smart Living. Quiero que nos cuentes un poco de qué es esto del Smart Living y cuál es la diferencia entre esto y una urbanización cualquiera que hacen las constructoras, por ejemplo, en todo el país en realidad. Sí, gracias primero, Martín, por la invitación. Sí, es un tema interesante, como dices, porque hay que dar a conocer qué es lo que está pasando en la ciudad y qué está pasando en el valle y qué está haciendo San Patricio a diferencia de lo que se hace normalmente. El concepto Smart Living va alrededor de todo lo que sucede en el entorno de los proyectos inmobiliarios. Se planifica primero la parte de la infraestructura, el espacio público, el equipamiento, antes de generar los proyectos inmobiliarios. Primero se tiene que resolver problemática de movilidad, accesibilidad, seguridad, antes de planificar los proyectos como tal. Entonces, el concepto de Smart Living va alrededor de ese concepto que, a diferencia de los demás proyectos que se están dando, se encierra mucho en un entorno muy privado, muy cerrado, sin generar ningún aporte a la comunidad, sin ningún tipo de apertura para que la comunidad y los residentes participen de sus beneficios. Te entiendo, o sea, no es, a ver, a mí me gustó un terreno por ahí, voy, compro y hago el proyecto como Así tal. es, así es. ¿Cuánto tiempo van trabajando ustedes en esta planeación? Bueno, el proyecto San Patricio va más de 12 años planteado como tal, como plan maestro, que se desarrolló en su momento, presentado ante el municipio de Quito, con quienes fuimos justamente haciendo encajar todas las piezas que tienen que ver con el urbanismo, en el tema de territorio, ambiente, socialización con las comunidades, con los barrios, hasta que al final del día logramos aprobar una ordenanza con la cual el desarrollo se va atando a una normativa que controla las alturas, la ocupación de suelo, la densidad y, claro, y lo más importante, mitiga la problemática existente sobre el tema de tráfico y falta de equipamiento, que es lo que primero se generó dentro del proyecto para satisfacer las necesidades reales y actuales. Ujú. Y entonces ya metiéndonos un poquito más en materia de la ciudad satélite. ¿Qué es este concepto de ciudad satélite? A ver, ciudad satélite es un concepto interesante, pero lo que manejamos acá es ya el concepto local, que es la centralidad. Dentro del Distrito Metropolitano de Quito hay diferentes centralidades que se van consolidando según la dinámica de cada una de estas zonas en las cuales se ubican las centralidades. Cumbayá, ¿Ya te refieres a? una centralidad es un entorno urbano en el cual tú tienes todos los servicios y la infraestructura necesaria para que la gente que viva ahí no tenga que desplazarse a otros lugares de la ciudad y generar caos en los sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Que Cumbayá, siendo una centralidad del distrito metropolitano, no tiene esta infraestructura, no tiene estos servicios, y por eso la gente que vive ahí tiene que desplazarse hacia la ciudad, generando tráfico, congestión y perdiendo tiempo en las vías, pudiendo tener todo ahí. Entonces, este concepto de centralidad es el que hay que reforzar y ofrecer a la comunidad de Cumbayá
para que ésta se consolide como tal y la gente que viva ahí pues incremente su calidad de vida, obviamente no teniendo que viajar 1 hora diaria a su trabajo y otra de vuelta. Entonces, claro, ahí es donde se complementa la centralidad. Entonces, un poco la diferencia en los conceptos de ciudad satélite con centralidades, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y es un poco, también va de la mano esto que está muy de moda o en auge de la ciudad de 15 minutos. Sí, no, de hecho, lo que estamos planificando acá es una ciudad de incluso de 5 minutos. Es tratar de generar ahí toda la posibilidad de servicios y actividades y que complementen a la centralidad. La idea es que eventualmente tú, si es que estás en las proximidades, no necesites movilizarte en auto. Tenemos 8.5 kilómetros de ciclovías dentro del complejo que se vinculan muy, muy de cerca con las vías del Chaquiñán o directamente con la Ruta Viva. Entonces la accesibilidad y la conectividad son los catalizadores del proyecto. Ya. Y eso me gustaría que, porque seguramente todos han visto cuando bajas a Cumbayá, vas por la ruta, ya se ve el proyecto como tal, pero hay mucha gente que tal vez no conozca. ¿Qué nomás va a tener San Patricio? Bueno, la visión es acá generar un ecosistema urbano Ya. en el cual tú tengas todos los servicios necesarios que no necesariamente compitan con lo que ya existe. Por ejemplo, colegios ya tenemos alrededor varios colegios, entonces no tenemos. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta un hotel, ¿cierto? En Cumbayá no hay nada. Entonces ese es el principal proyecto que pues va a generar el ancla o el corazón del proyecto. Vamos a tener un hospital de especialidades de primer nivel con sus consultorios y sus torres médicas. Vamos a tener una gran oferta de oficinas. Es lo que le hace falta a Cumbayá, un sitio donde se concentren parques corporativos, zonas bancarias, para que justamente lo que te mencionaba, la gente no tenga que desplazarse a otros sitios y tenga todo ahí. Tenemos una gran oferta de vivienda, departamentos y lotes unifamiliares. Eh, Estamos ya en una fase posterior en la cual vamos a desarrollar un centro comercial, También. justamente para evitar que la comunidad del sur de la parroquia de Cumbayá no tenga que llegar hasta el centro de Cumbayá para hacer sus compras y no tenga todo accesible. Como te decía, va a estar tan fácil acceder que vas a poder ir caminando o en bicicleta o con movilidad alterna para que no tengas que justamente tomar el auto y congestionar más las zonas que ya están congestionadas. Y por eso está tan cerca de la Ruta Viva. Sí, bueno, de hecho, Ustedes también hicieron una intervención y la. correcto. Así es. Ya. De hecho, la propiedad fue atravesada por la ruta Viva y eso fue lo que catalizó todo esta posibilidad, este potencial, por medio del cual tienes toda la facilidad de acceso desde el aeropuerto hacia el centro de Quito, hacia el norte y sur, de igual manera. Entonces, es el principal facilitador de este desarrollo es justamente la Ruta Viva. Ahí nosotros participamos inicialmente en el diseño incluso del intercambiador Ujú. existente, que a diferencia de lo típico que tú ves, que es un solo redondel, tú ves ya un diseño distinto, de dos rotondas que permite que haya una mejor articulación vial y una mayor calidad de servicio a largo plazo. Entonces, este es el principal factor, como te decía, de mitigación al tráfico que se puede generar en un futuro y ya está resuelto desde Ya. ahora. Y eso es algo que no se ha visto en realidad en los No. proyectos. Y bueno, tú siendo arquitecto y en la parte de gerencia, ¿cómo este proyecto, cómo un proyecto puede integrar el tema de movilidad, accesibilidad y sostenibilidad sin sacrificar el diseño y la funcionalidad? Claro, todo va de la mano, en paralelo. Tú diseñas urbanismo, diseñas arquitectura a la par. En ese proceso, tú ya vas analizando los temas de optimización, ¿no es cierto?, de eficiencia en términos de uso de recursos. Tú dimensionas el proyecto desde un principio para que todos los sistemas y los subsistemas de todo este desarrollo urbano funcionen de tal manera que crezcan orgánicamente, ¿no? Tú no vas a generar proyectos que van a consumir recursos masivamente desde un principio, sino paso a paso, ¿no es cierto? Tú vas generando incluso las medidas de eficiencia energética conforme vas implementando los proyectos. Entonces, como te digo, todo es un proceso
conjunto de planificación, de ejecución en paralelo. Es interesante el tema de innovación porque al ser un proyecto de largo aliento, tú vas a tener que actualizarte con todos la tecnología que va surgiendo sobre la marcha, entonces vas implementándolos, o sea, se vuelve un tema de investigación al final del día, porque es un proceso que no para, y tienes que estar al día en todos los avances de la tecnología, incluso en temas de diseño. Tienes ahora temas de inteligencia artificial que te ayudan un poco a visualizar lo que estás haciendo. Y en fin, ya en la parte urbanística, obviamente, luego vas viendo temas de materiales, cómo ponerte al día con la tecnología que cada proveedor te puede venir ofreciendo y tú lo vas poniendo a consideración de los promotores y de los clientes y los usuarios, y es muy dinámico el proceso. De la siguiente pregunta era, ¿por qué en Cumbayá? Ya nos explicamos un poquito de que en Cumbayá no hay, por ejemplo, lo del hotel. Y esta parte del sur que decías también está un poco olvidada y les toca irse al centro de Cumbayá. Y yo te quería preguntar, eh, ya nos dijiste que es un sector estratégico porque falta eso. ¿Quito puede ser también un sector estratégico? ¿Hay algún lugar donde se pueda hacer esta centralidad? Sí, de hecho, sí. Bueno, si bien Quito le ves un poco saturado, Ajá. pero hay vacíos urbanos que también se han generado o que han sido olvidados, ¿no? Hay que pensar también en la regeneración urbana, ¿sí? En zonas deprimidas que pueden tener un potencial activo nuevamente, zonas, por ejemplo, hacia el norte, hacia el Parque Bicentenario, donde salió el aeropuerto, se generó un gran parque, pero no ha pasado nada alrededor. Es un potencial enorme el que tiene Quito en ese sentido para densificar la zona urbana donde ya tienes vialidad, tienes servicios, tienes parques, Claro, está el puede, metro. Claro. está el metro, tienes que crecer en altura. Ahí es cuestión de trabajar en conjunto con el municipio para generar una planificación ordenada estratégica para la ciudad, justamente para que no se desborde hacia los valles donde ya no hay mayor cabida, o va a llegar un punto en el cual ya no va a poder crecer más. Entonces ahí hay unas oportunidades enormes que tiene Quito, que es simplemente cuestión de sentarse a planificar, a proponer cómo unificar lotes, cómo ganar altura, cómo generar mayor espacio público. Y en fin, hay oportunidades que se tienen que aprovechar ahora porque la ciudad sigue creciendo. Total. Y tenemos que pensar a futuro todo el tiempo. O sea, si bien el valle es ahorita donde estamos enfocados, pero Quito todavía tiene un montón de oportunidades. Estaba pensando en eso. No sé si nos puedes contar un poco de la diferencia en que ves entre Quito y Guayaquil. Siento que en Guayaquil sí hay un poco más de planeación. Creo que tienen mucho más espacio también. Sí, Entonces, sí. pero aunque bueno, también yo cuando he ido se ve como una parte que se ve como muy rural y al lado algo que se ve completamente nuevo, urbano. Entonces ahí también se ve esta parte que no es Sí, planificación, pero ¿cómo claro. has visto esto que se avanza A ver, en otras ciudades que no es acá en es Quito? una dinámica distinta. El crecimiento demográfico en Guayaquil es enorme, Impresionante, ajá. es impresionante. La demanda, claro, obviamente ahí el suelo es plano, no tienes complicaciones de superficie, el suelo es barato relativamente, ¿sí? Entonces es interesante para los promotores inmobiliarios generar proyectos que resuelven la demanda, ¿sí? Proyectos inmobiliarios masivos que tú ves ahora, de cómo se expande la mancha urbana en Guayaquil. Em, entonces, claro, no tienen estos retos como el de Quito, ¿no? A nivel geográfico, ¿no? Tienes quebradas, ríos, montañas, y la infraestructura tiene que adaptarse a esas condiciones, ¿no? En Guayaquil son redes, claro, que van en una geografía muy plana, muy horizontal, y claro, bueno, tienes una buena planificación a nivel macro, ¿no? Avenidas, puentes que permiten acceso a estos sitios, pero también hay otro tema. Se van disminuyendo las áreas de producción agrícola que están cerca de la ciudad, zonas de conservación, manglares, que también se van afectando por este crecimiento. Entonces, claro, la planificación
de la ciudad tiene que tener en cuenta esos elementos porque hay que respetar también las condiciones de producción y de conservación. Pero es muy de la mano, como dices, con el municipio, o sea, con Sí, el tema público. sí, hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Desde un Cambios desde ellos, sí, mucho desde ellos y buscar una alianza como público-privada para que se puedan ir haciendo estos claro que sí. proyectos, sí. Sí, hay que pensarlo así. Las ciudades tienen que planificarse a 15, 20 años, 25 años a futuro, porque a veces el crecimiento de las ciudades es tan rápido que no les da tiempo, ¿no? Claro. A planificar y a organizar el crecimiento de una manera adecuada, ¿no? Nosotros como San Patricio hemos generado este modelo de desarrollo urbano que pensamos que debe replicarse. Debe replicarse en el modo de cómo se ha planteado las cosas, ¿no? Justamente lo que te digo, primero en el respeto al entorno, en resolver la problemática existente en ese momento frente a la comunidad y al entorno actual, y luego planificar ya la parte inmobiliaria, que es lo que le genera el retorno a los inversionistas. Sí, me encanta o sea, este concepto, porque es una construcción con propósito a la final, o sea, no es, como decíamos, construir por construir. Entonces, a ver, entiendo que todo esto tiene una mayor planificación y lo que me suena, lo que me hablas es mucho mayor costo también, pero no sé, eso quisiera que me expliques un poco de, para que los otros constructores Sí. y no solamente vendan lotes por vender, Mm, sino que sí piensen en mucho más en la persona, en lo que necesita la ciudad y todo esto, claro, una ciudad de 15 cómo no. minutos. Y mira, y con el municipio de Quito se logró una fórmula de la llamada concesión onerosa de derechos de edificabilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que si es que tú estás en un entorno en el cual tienes una limitante, dígase 2, 4, 6 pisos, y tú quieras más edificabilidad, tú puedas comprar esa edificabilidad, pero en lugar de pagarle al municipio, tú inviertes en el proyecto, en la zona de influencia. Entonces, esas obras de vialidad o equipamiento adicional que tú ves en los parques y demás, es un valor, ¿sí? Monetario que tú le estás pagando a la ciudad directamente y quien se beneficia es la comunidad, directamente relacionada al proyecto, muy cerca del proyecto. Entonces, ahí es donde se genera este balance, Pero donde, eso pasa como porque no pasa siempre, o sea, yo trabajaba en edificios y claro, era esto, te decía el costo, cuando puedes construir y tú podías comprar claro, pisos arriba, aire. sí, Y sí, cumplías la matriz de coeficiencia, por ejemplo, y correcto, ya cumpliendo esas cositas, sí, te daban puntos y podías crecer. así es, Y en teoría teníamos que hacer algunas cosas de arreglo, sí, pero no mucho. pero no, ajá, Claro, no, no, en este caso, claro, y eso fue uno de los temas que nos dilató el proceso de arranque, porque dentro del municipio se detuvo un poco la máquina hasta tener claro cuál iba a ser esta fórmula ajá, y cómo se iba esto a compensar. Entonces dijimos, bueno, hay dos maneras, o ese dinero por la compra de edificabilidad, entre comillas, le das al municipio o lo inviertes en la zona de influencia. Entonces dijimos, no, pues claro. esto tiene que quedarse aquí porque claro, es lo que la gente necesita. Entonces, se compensa esa altura que tú puedes ver ahora con las obras, con la mitigación a la problemática actual. Entonces, eso fue lo que activó este modelo que es el que te digo que se debe replicar porque el primer beneficiado es la población, es la comunidad que está ahí. Y con eso arrancas, ¿no? Una vez que arrancas con eso y tú ya tienes esos derechos adquiridos, con el cual tú puedes construir para recuperar esa inversión, pero ya tienes un beneficio generado ante la comunidad, que es lo primero en lo que uno debe pensar antes de pensar en la altura o en las ventas, ¿no? Ahora sí, hablando un poco de la altura, también quiero hacer este paréntesis porque si tú bien ves altura en el proyecto, la ocupación de suelo se Ajá, reduce, ¿sí? Entonces hay reducción del COS-PB, del coeficiente de ocupación de suelo en planta baja, para generar justamente esta separación entre el edificio y el espacio verde público. Entonces hay una reducción de la densidad total en el proyecto, justamente para generar esta diferencia y generar un modelo de urbanismo diferente, sí, ¿sí? Sin pensar en masificar, sino en generar urbanismo de calidad. claro.
Claro, no es lo mismo, como tú dices, o sea, hacer un megaproyecto donde puedes meter la mayor cantidad de departamentos posible. Sí. Eso no es, a la final, No. urbanizar. Sí, no, e incluso si te fijas en las torres que ves ahora, pues en una de ellas solo hay 2 departamentos por piso. No es un multifamiliar, son unidades residenciales en altura, pero de muy baja densidad. No te van a generar el impacto que te puede generar un multifamiliar en una zona congestionada, sino va muy asociado primero a la infraestructura y luego a la calidad de urbanismo que estamos planteando. Y cuéntanos un poquito ahorita de la innovación en cuanto a materiales, diseños, sistemas constructivos. Vi que también tenían unos, me salió por ahí un TikTok, creo, de los disipadores, creo que estaban Ujú. con disipadores sísmicos. Hablar un poco de esto, de las tendencias, como igual dices, al tener que irse adaptando. La sostenibilidad también es importante en cuanto a materiales. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Bueno, primero en la parte del material grueso, ¿no? El hormigón y el acero, que es lo que uno ve ahora. Por ejemplo, hemos tomado una medida inteligente de tener la planta de hormigón dentro del proyecto. Ah, ¿en serio? Si tú ves, no ves mixers alrededor yendo y viniendo y congestionando la zona. Se produce el hormigón que se utiliza en la obra ahí. Ya, Entonces, tienes una reducción de emisiones total. increíble porque no tienes esta circulación de equipos por toda la ciudad y por todo el sector, sino se produce ahí mismo. La provisión de acero también se hace de manera adecuada para que no tengamos justamente este conflicto. Eso, digamos, a nivel logístico, ¿sí? Y de impacto, ¿no? Obviamente tenemos ahí, incluso en el tema de excavaciones, hicimos una compensación en el movimiento de tierras para no tener que desalojar todo el material. Entonces se generaron plataformas, se generaron niveles de tal manera que lo que se cortó en una zona se compensa en otra y tampoco tienes un desalojo mayor. También tienes una ventaja sobre el tema ambiental que se ha mitigado de esa manera, planificando con tiempo y esto obviamente pues plasmado en los planos ya de obra, ¿no? Entonces hemos manejado de esa manera lo que tenemos hasta el momento en ejecución y estamos yéndonos ya a una etapa ya de ingenierías y acabados en la cuales ya estamos implementando temas de ahorro energético, eficiencia energética en el diseño. Estamos apuntando a las certificaciones EDGE Ya, principalmente, que son las que nos permite mantener controlado el tema de eficiencia energética a nivel de promotores y constructores. A veces hay certificaciones ambientales tipo LEED, pero ya depende mucho del operador final, el cliente final, quien se encarga de mantener estas certificaciones. Estamos viendo que hay una posibilidad de que nosotros lleguemos a una certificación a nivel macro para que ésta se pueda ejecutar con las medidas de eficiencia que queremos que se cumplan principalmente, sí. sí, pero nos podrías decir un poquito más, o sea, como enfatizar un poco más de qué es lo que A ver, por ejemplo, material, por ejemplo, software, panel. eficiencia energética a nivel térmico, ¿no es cierto? Estamos yéndonos con sistemas de ventanería de low E, de baja emisividad, en la cual tienes una eficiencia en el uso de los aires acondicionados o puedes utilizar tranquilamente ventilación natural porque tienes muy poco calentamiento en los ambientes gracias a estos sistemas de ventanería. Entonces, bajo consumo energético en equipos y un alto confort interno en los ambientes, ¿no? En temas de, ¿qué más? De iluminación, iluminación LED. Si tú pasas por ahí en la noche, vas a ver todo el sistema de alumbrado es LED. Y si sales de ahí, ya ves sodio en todo lado. Es el único sitio en Quito donde tenemos iluminación LED. Y claro, eso ya te genera primero una calidad ambiental, digamos, mejor que en el resto de la ciudad, mayor seguridad en la noche en ese sentido. Y ahí pues vas viendo, ¿no? En el tema de consumo de agua también, todos los accesorios, todas las piezas sanitarias, mínimo 20% de reducción en el consumo de agua. Y si tú pasas por ahí en los parques y tú vas a ver unos humedales, unas como piletas ahí, esos son reservorios de agua lluvia con los cuales regamos los parques. No consumimos agua potable para regar los parques, sería un crimen.
Entonces, este tipo de cosas se han implementado en las áreas públicas. El tema de paisajismo, si vamos al tema de ya ambiental, Ajá. te cuento la historia. Nosotros generamos unos viveros 2 años antes de arrancar la obra para reproducir todas las plantas que tú ves ahí ahorita. O Ya. sea, no es que trajimos de viveros o de invernaderos fuera del proyecto, los cultivamos todo dentro del proyecto, rescatamos especies nativas, más de 200 especies locales, muy adaptadas al sitio obviamente, y rescatamos especies que ya se creían extintas y pudimos generar lo que tú ves ahora en paisajismo, muy adaptado al entorno y muy rescatando la identidad de lo que es Cumbaya. Entonces hay un montón de historias, de anécdotas alrededor de eso, porque claro, incluso desde semilla o desde plántulas, ahora ya son unos árboles enormes, lindísimos, que siempre cuento las historias porque no, arrancamos por ahí. Ya, sí, eso es lindísimo porque, claro, las empresas se van en esta parte del triple impacto, o sea, que no solamente los proyectos también son, o sea, es va de la mano, ¿no? Las empresas con los proyectos que hacen. Y San Patricio está demostrando, o sea, lo que tú me vas hablando y yo te relaciono con eso, con algo triple impacto, que no solamente sea la parte económica, que obviamente tiene que ser interesante para el constructor, para el promotor, sino la parte social, Sí, todo este tema urbanístico y la parte ambiental, como lo estabas contando. así es. Y entonces, para ahorita, para ir cerrando, José Luis, ¿cómo definirías a Patricio en pocas palabras? San Patricio para mí es como mi tercer hijo. Yo tengo dos. Claro, ha sido un reto importante el plasmar toda esta visión de los promotores, de los inversionistas, incluso de los actores municipales en un proyecto de esta magnitud. Es un modelo, como te decía, de gestión urbana único y pionero que le veo yo que tiene que ser copiado. No copiado, pero replicado en otras zonas porque tiene esta responsabilidad detrás con las comunidades, con la sostenibilidad, con el ambiente que tiene que ser acogido, tiene que ser reconocido y replicado como tal. Entonces yo le veo como un ejemplo a seguir. Si bien es un proyecto de largo aliento, vamos a poder ver cómo este se va a ir consolidando y que los beneficios que se han proyectado desde un origen van a ser reales, van a ser tangibles. Y la ciudad va a reconocer el hecho de que sí, es un ejemplo a seguir y algo que vale la pena valorar. ¿Cómo lo ves de aquí a 5 años? No sé. A 5 años se irán cumpliendo las fases, está planteado por etapas, pero claro, todo va de la mano con primero la estabilidad del país, las condiciones económicas, el mercado, pues obviamente, y se van a ir cumpliendo estas etapas, se van a ir consolidando, se van a ir satisfaciendo necesidades, obviamente por el crecimiento incluso alrededor de San Patricio. Ya ves que están proyectos muy cerca y también van a requerir de estos servicios. Entonces veo que va a generar un impacto muy positivo, muy favorable. La gente que vive ahí va a poder quedarse ahí, la calidad de vida eh, eh, para los residentes y vecinos va a ser altísima. Las comunidades, el Umbicí, San Francisco de Pincha, están siendo beneficiadas. Hay muchísimas oportunidades de trabajo en todos los ámbitos del proyecto, en la construcción, en el mantenimiento, en la operación, que va a generar esta influencia positiva va a llegar a todo el sector. Entonces ese sería como un mensaje final, que Sí, se siga haciendo esta planeación, sí, que no solamente se construya por sí, construir. no aislados, no satélites, ¿me entiendes? No, porque no es algo puntual, tiene que ser pensado en el macro y sí, planificado con antelación, de la mano con las autoridades, de la mano con las comunidades, los líderes eh, sectoriales de las comunas, los barrios, las juntas parroquiales, tiene que ser un trabajo en conjunto. Total. Súper interesante, José Luis, muchísimas gracias. Después, cuando hay estas planificaciones, después
toca ir rompiendo las calles para aumentar la tubería. Es Así es. real completo, que está sufriendo justamente con Bella. Entonces, nada, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Y agradecerte, tuvo súper clara la explicación. Y ustedes, déjenos sus comentarios, qué preguntas tienen para José Luis. Esperamos irles contestando conjuntamente. Y me gustó un montón el episodio para hacer conciencia más que nada. Lo que hablamos durante todo este tiempo, que no se construya por construir, que se construya con un propósito, que se haga una buena planificación, porque después, a la final, lo que perdemos somos nosotros y las ciudades. Compartan este video, denle like a la página, suscríbanse y nos vemos en un próximo episodio.